Constatamos en la realidad de la vida cotidiana y también en los paralelismos de todo lo que la Biblia relata y enseña que muchas veces nos encontraremos con sorpresas. Problemas que llegan sin previo aviso. La pregunta no es si nos avisarán de que vienen o no. La pregunta es, ¿por qué Dios a menudo nos deja ser sorprendidos por un problema que no estamos esperando? Hoy hablaremos sobre este tema. Acompáñame. En los próximos minutos exploraremos lo que la palabra de Dios dice sobre esto. En este momento me encuentro en Orlando, Florida, con un mensaje importante para ti. En Números capítulo 13 vemos que Moisés, por orden de Dios, envía a 12 espías, un representante de cada una de las 12 tribus de Israel a Canaán, la tierra prometida. Están a punto de entrar en ese lugar tan esperado después de una promesa que se ha repetido de generación en generación durante cientos de años. Y cuando esos espías regresan e informan sobre la tierra tal como se les dijo que hicieran, reconocen que la tierra es buena. Es una tierra de leche y miel, pero tiene gigantes. Esos gigantes habitan en ciudades fortificadas. Las ciudades están en lo alto de las montañas y esta noticia, una novedad para ese pueblo, simplemente toma a todos, no solo por sorpresa, sino que desanima, derrite el corazón del pueblo. El capítulo 14 de Números inicia con una crisis real donde el pueblo desea regresar a Egipto abandonando la lucha por la promesa divina. Y básicamente podemos reconocer que todo esto sucedió porque los gigantes fueron una sorpresa. Esto me ha llevado a hablar mucho sobre el ejercicio práctico de nuestra fe en el día a día que he empezado a llamar gigantes de los que no me dijeron. Este pueblo sabe mucho sobre la tierra, no solo por las promesas que Dios hizo, sino también por los patriarcas. Sus antepasados estuvieron en Canaán. Y los gigantes regresaban a esa época, de hecho, incluso antes de que sus padres estuvieran presentes y durante el tiempo que los patriarcas habitaron la tierra. No sabemos por qué se dejó de hablar de la existencia de gigantes. Cualquier intento nuestro sería mera especulación. Puede que este acto de tantas generaciones haya llevado a que el tema se dejara de lado, se olvidara, se silenciara, aunque en aquellos días había caravanas comerciales, información entre los pueblos, pero cualquier intento nuestro sería especulación. Pero la pregunta principal no es por qué no sabían debido al nivel de comunicación humana horizontal. ¿Por qué es que Dios no se pronunció acerca de esos gigantes? Y ese es el punto que quiero explorar contigo y lo primero que necesitamos construir aquí en nuestra comprensión de que Dios no se expresó antes, lo primero que debemos reconocer es que Dios es sincero respecto a las dificultades. Hace siglos. En Génesis capítulo 15, Dios habla con Abraham y sabe con certeza que su descendencia será extranjera en tierra ajena. Está en Génesis 15, del 13 al 16. Serán esclavizados y sufrirán durante 400 años, pero yo castigaré a la nación que los esclavice. Luego saldrán con muchas riquezas y tú irás a reunirte con tus padres en paz. Serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán aquí, porque la iniquidad de los amorreos aún no ha alcanzado su colmo. Dios está diciendo, voy a quitarles la tierra y dársela a ti, pero hasta que termine de ejercer juicio, primero necesito esperar el tiempo. Deben acabar con mi paciencia. Dios dice que este proyecto tomará tiempo. Dios le dio muchos detalles a Abraham y esto nos muestra claramente que, además del carácter de un Dios justo y verdadero, Él suele anticipar muchas cuestiones, ser honesto y a veces incluso detallado sobre ellas, pero necesitamos entender que no se habló de los gigantes. Cuando miramos a Jesús en el Nuevo Testamento, lo mismo, les dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, Juan 16:31, en las parábolas de Jesús. Nos dimos cuenta de que Él hablaba de problemas y adversidades, nos enseñó a calcular el costo, va a construir una torre, primero siéntate, calcula cuánto cuesta y muestra exactamente lo que significa ser discípulo. Es decir, Dios nunca quiso que fuéramos sorprendidos en el sentido de que no sabíamos que tendríamos que lidiar con cuestiones difíciles. A veces estas sorpresas son sobre qué dificultades tendremos, pero en general, en el Antiguo y Nuevo Testamento, vemos a Dios trabajando con la misma premisa. Pero específicamente sobre los gigantes tenemos información en el libro del Éxodo, en el capítulo 13, versículos 17 y 18.
teniendo en cuenta que en el capítulo 12 de Éxodo se celebra la Pascua, que es la última noche de los israelitas en Egipto. Es la noche de su salida. En Números capítulo 13, Dios ya está dando instrucciones sobre el viaje que tendrán en el desierto al salir de Egipto. La Biblia dice que cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de los filisteos, que era más corto, porque dice que al ver la guerra el pueblo se arrepienta y quiera volver a Egipto. Sin embargo, Dios hizo que el pueblo tomara el camino del desierto, del Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto organizados como un ejército. Imagina un mapa con la forma rectangular de esta tableta. La nación de Israel está aproximadamente aquí arriba. La tierra prometida está en la esquina, simplemente hacia allí. Ahora, en vez de eso, la Biblia dice que Dios los hizo bajar, cruzar el Mar Rojo, entrar en Jordania, dar una vuelta a Jericó, y ellos hicieron un recorrido más largo. Para quienes viajan a pie, una multitud, con ancianos, con niños, con animales, ¿cuál es la necesidad de dar una vuelta tan grande como esta? Dios les decía que no vean la guerra y se desanimen. Pero la pregunta es, ¿no acabarían viendo la guerra cuando entraran en la tierra después de toda esta vuelta? Y la respuesta es sí. Entonces, ¿de qué los estaba protegiendo Dios? Sí, en algún momento se enfrentarían a la guerra y eso les desanimaría. Y aquí necesitamos entender que el desánimo no puede llegar antes de la inspiración. Dios no quería que ellos vieran la guerra antes de ver la tierra, porque si ellos veían la tierra y comprendían cuán buena es realmente, tendrían una inspiración, no solo para vencer el desánimo, sino para luchar contra cualquier problema y triunfar. Así que sí, Dios no se preocupó por hablar de los gigantes antes ni por mencionar detalles de ciertas dificultades, porque Él deseaba que la desmotivación no llegara antes que la inspiración. O sea, la inspiración debía entrar primero para que el desánimo no dominara. Al observar las Escrituras, notamos que esto es un patrón recurrente. En Juan 16, 12, 13, Jesús dice que tiene mucho que decir, pero que no pueden soportarlo ahora. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los conducirá a toda la verdad. No hablará por sí mismo, sino que dirá lo que escuche y les anunciará lo que está por suceder. Jesús está diciendo, presta atención, hay más que contar, y quiero ser sincero al admitir que no estoy contando todo. A esto lo llamo administración de la información. Él dice que cuando ustedes tengan un poco más de estructura, después de estar inspirados con las primeras cosas que me vieron hacer, entonces tocaremos mejor esos detalles. En esencia, lo que Dios hacía con la nación de Israel era precisamente eso. Y tú y yo debemos comprender que conmigo y contigo en la vida cotidiana no es distinto. Frecuentemente notamos que Dios nos está preparando para enfrentar dificultades de forma general, aunque no en detalle, y la sensación en muchas ocasiones cuando aparecen los problemas se asemeja a la de los israelitas. Gigantes de los que nunca me mencionaron. Pero ante esta sorpresa de detalles que desconocíamos, podemos actuar de dos maneras distintas. Una generación entera simplemente se entrega al desánimo y a la desilusión y no lograron entrar en el lugar de la promesa. Hebreos capítulo 3, verso 19 dice que no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Es decir, su actitud se define como falta de fe e incredulidad en la promesa de Dios. Pero dos hombres de cerca de 600,000 hombres de guerra, solo dos, Josué y Caleb, tienen una postura completamente diferente. En Números 14, del 6 al 9, vemos que Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, eran de los que exploraron la tierra y rasgaron sus ropas. Hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo que la tierra que exploramos es extremadamente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, entonces nos dará esta tierra, que es una tierra que fluye leche y miel. No solo no sean rebeldes contra el Señor, no teman al pueblo de esta tierra, porque los podemos devorar como pan. La protección que poseían se ha marchado. El Señor está con nosotros, no deben temerles. Nos damos cuenta de que estos dos no están ignorando los problemas, son conscientes, vieron a los gigantes, vieron las dificultades como los demás. Sin embargo, sentían inspiración en su corazón. La tierra es buena, tenemos una promesa de Dios. Él no solo prometió un lugar, sino también la gracia para llegar allí. Él nos capacitará, estará con nosotros, podemos experimentar la intervención de Dios. Su postura es que los consumiremos como pan. Básicamente afirmaban quién debería tener miedo en este momento, los gigantes, porque quien está con nosotros es más grande, y eso me hace comprender que el realismo de los problemas
siempre debe ser verificado por cada uno que lidie con ellos, pero no puede suprimir la esperanza. Mirando la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4 del 16 al 18, él dice, por eso no nos desanimamos. En cambio, aunque el ser exterior se desgaste, nuestro ser interior se renueva diariamente, porque nuestra leve y temporal tribulación produce en nosotros un peso eterno de gloria. Por encima de toda comparación, en la medida en que no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si quieres saber cómo no desanimarte, necesitas entender dónde ajustar tus ojos, tu enfoque, tu visión, mientras que la mayoría se centraba únicamente en el problema. Josué y Caleb, en realidad, ven más allá del problema, vislumbran la realización de la promesa sin ignorar la realidad de los problemas, pero no permiten que estos les quiten la esperanza, la inspiración. En Romanos 8:18, Pablo dice que estoy convencido de que los sufrimientos actuales no se comparan con la gloria que se revelará en nosotros. Pablo no ignora los sufrimientos del tiempo presente, pero dice que esto no es nada en comparación con lo que nos espera, con lo que anhelamos, si la inspiración se manifiesta con más fuerza. Mirando el posicionamiento de Abraham, el padre de la fe, la Biblia dice que no ignoró su cuerpo adormecido. La actitud de fe no es ignorar el realismo de los problemas, sino no permitir que nos roben la esperanza y la confianza. Y la forma de hacerlo es mantener nuestros ojos en Dios, y cuando surjan los gigantes, recordemos que Dios tiene promesas y un propósito. Y debemos permanecer firmes mirando hacia donde debemos. No te dejes intimidar por problemas que te sorprendieron porque no los esperabas. Ten fe en Dios, confía en Él de todo corazón, acoge la palabra de Dios y dirige tu mirada al lugar adecuado. Y al igual que Josué y Caleb, hereda la promesa.